Además de su exitosa carrera como actriz, Demet Özdemir sigue llamando la atención con sus explicaciones sinceras sobre la vida. Su añoranza por el pasado y sus sentimientos por los lugares donde pasó su infancia revelan una vez más su lado emocional y el vínculo especial que tiene con sus fans. Özdemir, en una declaración que hizo en un programa al que asistió, afirmó que a menudo recuerda la antigua casa y el jardín donde pasó su infancia. Veo la antigua casa y el jardín. Entonces me emociono mucho. Por eso no voy allí a menudo. Me entrego a esta emocionalidad muy rápidamente. Estas palabras revelan la devoción de Demet Özdemir por su pasado y lo especiales que fueron esos años para ella. Esta declaración, por un lado, revela su lado nostálgico y por otro, permite a sus fans abrir una ventana a su propio pasado. Demet Özdemir recuerda a menudo con nostalgia sus años de infancia. Esta descripción de su antigua casa y jardín muestra su profundo amor por su pasado y cuán vívidos son aún sus recuerdos. Esos años son muy valiosos para mí. Cuando era niño, jugar en el jardín, trepar a los árboles y soñar constituía mi mundo, dijo Özdemir, quien de alguna manera traslada la inocencia y la belleza de la infancia a su arte. Como estos recuerdos del pasado se reflejan en su personalidad actual, es uno de los temas que más curiosidad despierta entre los fans de Özdemir. El actor afirma que ve estos sentimientos como una fuente de motivación. Saco fuerzas de mi pasado. La felicidad y las dificultades que viví en esos días me hicieron lo que soy hoy, dice, expresando su compromiso con el pasado. La sensibilidad de Demet Özdemir hacia la nostalgia es la razón por la que no visita a menudo su antigua casa y su jardín. Me entrego muy rápidamente a este sentimentalismo, dice, explicando lo difícil que le resulta sobrellevar la añoranza de esos días. Este sentimiento permite a Özdemir establecer un fuerte vínculo con sus fans, porque la nostalgia es un sentimiento común en la vida de todos. La intensidad emocional que experimenta cuando visita la antigua casa tiende un puente entre su pasado y su presente. Este vínculo es un punto expresado frecuentemente por los fans de Özdemir. Demet nos transporta a nuestra propia infancia con el amor que siente por su pasado, afirman sus fans, que ven el aspecto nostálgico de la actriz como una fuente de inspiración. Es un hecho que Demet Özdemir se inspira en su infancia y su pasado. La naturalidad y profundidad emocional que muestra en su actuación provienen de las experiencias que ha tenido en su pasado. Mientras da vida a sus personajes, Özdemir se nutre de los recuerdos y emociones que ha acumulado en su propia vida. Encuentro una parte de mí mismo en cada personaje. Quizás la mayoría de esas piezas se remontan a mi infancia, dijo Özdemir, añadiendo que las raíces de su arte se basan en su propio pasado. Para él, la actuación no es solo una profesión sino también un viaje emocional. En este viaje, su compromiso con el pasado añade profundidad a sus actuaciones. La antigua casa y el jardín significan mucho más que un simple lugar físico en la vida de Demet Özdemir. Es un lugar donde tomaron forma sus recuerdos de infancia, donde aprendió a soñar y se descubrió a sí mismo. Özdemir dice, esa casa es un símbolo para mí. Un símbolo de pureza, felicidad e inocencia, y expresa lo especial que es este lugar para él. Los juegos que practicaba en el jardín, los mundos con los que soñaba y la poca felicidad que experimentaba constituyen hoy los pilares de su fuerte personalidad. Özdemir dice que la profunda intensidad emocional que siente cuando recuerda esos días a veces lo desafía, pero al mismo tiempo le da fuerza. La devoción de Demet Özdemir por el pasado también transmite un mensaje importante sobre el impacto del pasado en las personas. Özdemir cree que el pasado es uno de los elementos más importantes que moldean la identidad de una persona. No podemos olvidar nuestro pasado, porque es lo que hemos vivido en el pasado lo que determina quiénes somos, afirmó el actor, y opina que cada uno debería proteger su propio pasado. Este pensamiento fortalece aún más el vínculo de Özdemir con sus fans. Porque sus declaraciones animan a sus fans a mirar hacia su pasado y aprender de esos recuerdos. Estas sinceras declaraciones de Demet Özdemir sobre los recuerdos de su infancia también reflejan su perspectiva de la vida. Özdemir, que acepta sinceramente cada emoción que ha experimentado en el pasado y obtiene significado de ellas, ve esta situación como una fuente de fortaleza, no de debilidad. La gente no debe huir de sus emociones. Debes afrontarlas y estar abierto a lo que te enseñarán, dice Özdemir, añadiendo que la intensidad emocional es un proceso que madura a una persona. Para él, la emocionalidad es uno de sus mayores activos, tanto como actor como persona. La devoción de Demet Özdemir por su pasado y sus declaraciones sobre este tema también inspiran a sus fans.
Especialmente sus emotivas palabras sobre su antigua casa y jardín hacen que sus fans cuestionen sus sentimientos sobre su propio pasado y valoren más estos recuerdos. Los fans ven este lado sincero de Özdemir como una de sus mayores características. Las declaraciones de Demet nos transportan a nuestra propia infancia y nos hacen aferrarnos más a nuestro pasado, dicen los fans, añadiendo que ella tiene un lugar mucho más especial en este aspecto. Con su amor y devoción por su pasado, Demet Özdemir se convierte no solo en una actriz de éxito, sino también en una figura que inspira a la gente con su profundidad emocional. Sus explicaciones sobre su antigua casa y su jardín reflejan mejor su perspectiva de la vida y su lado emocional. El pasado es lo más importante que determina quiénes somos, dice Özdemir, y con esta comprensión dirige tanto su carrera como actor como su vida. Su historia sigue siendo una inspiración no solo para sus fans, sino para todos los que quieren construir su futuro manteniéndose fieles a su pasado.